la resurrección, el capítulo 15 de Corintios es el capítulo más grande que existe en cuanto a la revelación de la resurrección en la Biblia. Que el Evangelio, ¿verdad?, es realmente que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Biblia. Fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a la Biblia. Y el versículo 5 en adelante se comienza a describir las apariciones de Cristo. Dice que en primer lugar se le apareció a Cefas, después a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, cuando Pablo escribió esto, estaban vivos y otros ya duermen, o sea, habían muerto. Después apareció Jacobo de Santiago, el que escribió la carta de Santiago, también se llama Jacobo. Santiago y Jacobo son sinónimos, era hermano en la carne de Cristo. Después a todos los apóstoles, y al último, dice el apóstol Pablo, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo vivía continuamente consciente de su ineptitud, de su falta de capacidad, y cada día él descubría lo que todos nosotros debemos de descubrir en el versículo 10. Pero, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vamos a analizar y a desmenuzar el versículo 10 antes de que entremos a nuestro estudio en esta noche acerca de la importancia de la resurrección. Noten ustedes que el apóstol Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, todo lo que tú deseas en esta noche, si has tenido éxito, si eres buen maestro de la Biblia, si eres buen padre, si eres buena madre, si has perseverado en la gracia, etcétera, etcétera, cualquier cosa que nosotros seamos, se debe ¿a qué cosa? A la gracia de Dios. Ahora, vemos otra cosa opuesta. Esta gracia, dice Pablo, no ha sido en vano conmigo. O sea que, esta gracia que Dios le da a los cristianos, unos la aprovechan y otros la desperdician. La palabra vano significa vacío, sin propósito y sin significado. Entonces, muchos de ustedes tienen esta gracia de Dios, pero ustedes no se han esforzado, no han querido trabajar en la obra de Dios, de acuerdo a la gracia que Dios les ha dado, y ustedes sin que se den cuenta están desperdiciando su vida, desperdiciando su tiempo, desperdiciando su dinero, desperdiciando su ropa, desperdiciando sus propiedades. Lo que Dios te está dando, si no lo usas conforme a la gracia de Dios, es en vano tu vida y todo lo que te rodea. Y la palabra vano es una palabra que usó el rey Salomón muy fuerte en su diario, es llamado Eclesiastés. Y ahí Salomón comienza escribiendo, vanidad de vanidades es la vida. Y esta palabra significa, la vida es hueca, la vida es vacía, la vida carece de sentido, la vida no tiene ningún propósito si no tienes a Dios en tu corazón. Lo único que puede darle a la vida sentido y propósito es la relación que yo tenga con mi Creador. El momento en que yo me reunifico a mi Creador, la palabra comunión significa unión en común. Entonces, Dios me dice, te doy el Espíritu Santo, Armando, y se llama Santo, Espíritu Santo. Hay muchos espíritus en el mundo, millones de espíritus, pero hay un solo espíritu en todo el universo que puede guiarte a la verdad. Nada más uno, no el espíritu de Buda, no el espíritu de Mahatma Gandhi, no el espíritu de ningún filósofo, no el espíritu de Aristóteles, ni el de Che Guevara, es el Espíritu Santo, el que te guiará a toda la verdad. Ahora, si yo tengo al Espíritu Santo, y la Biblia dice que no pueden caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo, y la palabra comunión significa unión en común, para que yo pueda ser guiado por el Espíritu Santo, y para que mi vida pueda tener propósito,
y para que mi vida pueda tener significado, yo tengo que tener comunión con el Espíritu Santo. Es lógico, ¿verdad? Porque no podemos caminar dos juntos si no estuviéramos de acuerdo, y Él se llama Santo. Así que, ¿cuál es la cosa en común entre el Espíritu Santo y mi vida para que caminemos juntos? La santidad. La santidad. Cada vez y cada vez y cada vez y cada vez que me santifico más y me santifico más y me santifico más, más dirección tiene mi vida, más propósito tiene mi vida, más contento estoy con vivir con lo que tengo, cada vez me aprovecho más todo lo que tengo, todo comienza a tener significado y llenura, me despierto contento, me acuesto contento, vivo contento, tengo energía. ¿Por qué? Porque todo lo que le da a mi vida propósito es la gracia de Dios. La gracia de Dios no ha sido en vano conmigo, dice el apóstol Pablo. Antes, dice el versículo 10, he trabajado más que todos ellos. Aquí nos damos cuenta que esta gracia que Dios nos da, este poder que Dios nos da, es para trabajar para Él. Para trabajar para Dios, para su reino. Yo soy doctor, muy bien, estoy trabajando y tengo que enfocarme y tengo que entender y tengo que dirigir mi vida a que lo que estoy haciendo a esas personas es para el reino de Dios, no para mí. Soy vendedor de seguros, soy arquitecto, soy albañil, soy plomero, soy pintor. Todo, absolutamente, lo que yo haga en mi vida tiene que ser como la fuerza motivadora, el reino de Dios, para que pueda bendecirme Dios en todo lo que estoy haciendo yo. Dice Pablo, entonces, que él ha trabajado más que todos y vuelve otra vez, en el versículo 10, a decir lo mismo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Otra vez dice Pablo, Dios nos da la gracia de Dios, pongan atención, para trabajar. Dios me da su gracia para vivir para Él. Esta gracia la recibo yo y la recibe Pedro Pérez. Sin embargo, yo estoy más en la gracia de Dios y estoy trabajando más en la obra de Dios. Y aquel no se puede quejar de cómo le hace, no, es que los dos recibimos la misma gracia, el mismo poder para trabajar. Simplemente que tú eres más flojo que yo. Ahora, aún cuando yo trabajo más que de Dios, jamás me podré voltear y decirle a Pedro, te gano. No, sino que por la gracia de Dios trabajo más que tú. Nada más que tú has desperdiciado tu vida. Una de las cosas que han sido más claras para mí en el estudio de la Biblia, hermanos, es la grande responsabilidad que tenemos nosotros de hacer nuestra parte. Lo vemos desde el principio, cuando Josué en el capítulo 1 iba a entrar a Canaán, Dios le dice, la tierra es tuya, Canaán es tuyo, ya considéralo un hecho en tu mente, en tu corazón, la tierra es tuya, ahora yo te mando a ti que te esfuerces. Esa es tu parte, esa es tu responsabilidad. Dice la Biblia que Dios, Efesios 1:3, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya todas mis bendiciones están en el cielo. Ahora, yo tengo, ¿qué cosa? Que bajarlas a la tierra. Ahora otra vez, dice Efesios 1:3, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, y fíjense donde dice, en los lugares celestiales en Cristo. Allá está el banco, allá están mis riquezas, allá en las regiones del cielo. Pero yo tengo dentro de mí un espíritu que tiene la capacidad de trasladarse en segundos al cielo. En segundos dejo esta dimensión y me meto al lugar santísimo, donde el Dios Todopoderoso tiene su trono. Dice Hebreos 4, acérquense confiadamente al trono de la gracia. Los cristianos tenemos la capacidad de acercarnos al trono de la gracia diario, ¿cómo? En la oración. La oración es la única forma de poder llegar al trono de la gracia. En la oración, sube al cielo una nave espacial, en segundo la oración me traslada con Dios, y allá digo, Padre Santo, te pido por mi hijo, te pido por aquello, y esa riqueza, esa bendición que Dios tiene para mi vida, la bajo, me la apropio aquí abajo en la tierra, a través de la oración. Orar sin cesar, dice la palabra de Dios. Ahora dice el versículo 12 al versículo 19, que es el tema de nuestro estudio, la importancia de la resurrección.
Porque realmente cuando nosotros descubrimos que esta vida no lo es todo, cuando recibimos a Cristo, dice 1 Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Bendito sea el Dios y Padre que nos hizo renacer. Dios me dio el nuevo nacimiento, nos hizo volver a nacer. Yo nací primero de mi madre físicamente y ahora he tenido un nuevo nacimiento, no de la carne sino del Espíritu. Y esta nueva vida que Dios me da fue gracias a la resurrección de Jesucristo. Si Jesús no hubiera resucitado, vamos a encontrar nosotros en esta noche que no tendría ningún sentido, ningún propósito, ninguna dirección, ninguna esperanza nuestras vidas. Seríamos dignos de lástima. Acuérdense que en el versículo 32 resumimos lo que dijo Pablo: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos a la dolce vita, c'est la vie, como dicen en Francia, como dicen aquí en México, ¿verdad? Vamos al reventón. Y cada país tiene su forma de expresar la filosofía de la vida. Si no hay resurrección de muertos, o sea, si con la muerte acaba todo, entonces, ¿qué sentido tiene mi vida? No tiene ningún sentido, porque voy a terminar en el polvo. Entonces, ¿saben una cosa? Vamos a divertirnos. ¿Para qué le soy fiel a mi esposa? ¿Para qué soy honrado en mi trabajo? ¿Para qué me privo del alcohol? ¿Para qué me privo de las drogas? Si no tiene ningún sentido la vida, vamos a evadirnos, vamos a escaparnos de esta realidad y vivir en la irrealidad. Pero ¿saben algo? Que un hombre hace 2000 años venció la muerte y volvió a vivir. Y al traer Jesucristo, al sacar de la muerte la inmortalidad a través de la luz del Evangelio, nosotros tenemos ahora lo que no tiene la gente, y esto se llama esperanza. Esperanza. Y si tú tienes esa esperanza realmente en tu vida, tú tienes que vivir de acuerdo a la realidad de la resurrección de Cristo. Y dice la Biblia, la única forma de demostrar que tenemos esperanza es siendo santos en toda nuestra manera de vivir. Vean el argumento de la resurrección. En primer lugar, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana, vacía, hueca, sin sentido, no tiene caso que prediquemos. Y también sin sentido, sin propósito, hueca, vacía, sería nuestra fe. Número 1, quiero que apunten los 7 puntos. Número 1, no tendríamos ningún mensaje importante al mundo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, si no vamos a volver a vivir algún día, no hay ningún mensaje que comunicarle al mundo. Y resulta que la palabra evangelio significa, en el griego evangelizo, buenas noticias. Dios, tú prende el radio mañana y puras malas noticias. Compra el periódico, puras malas noticias. Ve al cine, puras malas noticias. Las buenas noticias vienen del cielo hacia abajo. En medio de este mundo podrido, en medio de este barco que se está hundiendo, en medio de tanta desilusión y de tanta desesperanza y de tanta injusticia y de tanta suciedad y de tanta inmoralidad, Dios tiene buenas noticias. Y tú eres y yo soy el portador de esas buenas noticias, que Jesucristo volvió a vivir. Ven ustedes en el libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a ver que estos apóstoles que se escondieron en la crucifixión, como cobardes, así como gallinas, se echaron a correr. Pedro le negó 3 veces. Yo no conozco a ese hombre, dijo el apóstol Pedro. Y cuando el Espíritu Santo, 50 días después de la crucifixión de Cristo, baja y entra a sus vidas, y ellos ven a Jesús que atraviesa la pared del cuarto del aposento donde estaban orando. Y cuando le dice a Tomás, pon tus manos en mis manos y pon tu mano en mi costado. Cuando los discípulos, estos hombres
que habían sido pescadores humildes, sin haber acabado ni la primaria siquiera, sin tener ningún concepto de la sabiduría, ni estudios, algunos con trabajos podían leer. Estos hombres son transformados de cobardes a guerreros, a gigantes, a hombres valientes. Y cuando esto sucede, dice Hechos, versículo 22, que vemos que Pedro se levanta, el que negó a Cristo 3 veces 50 días antes, y les dice a los judíos, varones israelitas, oigan estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ese Pedro que había negado a Jesucristo, ahorita está acusando a los judíos de haber crucificado y haber asesinado al Mesías. Y dice el versículo 24, al cual Dios levantó. La palabra resurrección es la palabra griega apistemi, que significa ponerse de pie. Resucitar significa ponerse de pie. A quien Dios levantó, o a quien Dios puso de pie, suelto los dolores de la muerte. O sea, una vez que atravesó los dolores y el sufrimiento de la muerte, lo levantó Dios, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. No había forma en que la muerte pudiera mantener a Jesucristo en la tumba. Porque si la muerte hubiera mantenido a Jesucristo en la tumba, como mantuvo a Buda, como mantuvo a Mahatma Gandhi, como mantiene a los gurús y como mantiene a cualquier líder religioso, entonces ese líder religioso no tiene el poder sobre la vida y la muerte. Ese líder religioso no fue más que palabrero y nos dio reglas de oro como Confucio, y era un hombre moral como Mahatma Gandhi, o pacifista, y hasta ahí quedó la situación. Pero este hombre llamado Yoshua, Jesús, no se quedó bajo la tumba, sino que fue resucitado. Y dice la Biblia que era imposible, porque él traía la unción del Padre. Y dice el versículo 29, varones hermanos, se les puede decir libremente el patriarca David, ahí murió, está sepultado. Y todos ustedes lo tienen como un héroe, ¿verdad? Ahí está su sepultura, hasta el día de hoy. Varones hermanos, yo les digo, ahí tienen ustedes a su Buda, ahí tienen ustedes a Mahatma Gandhi. A ver, dime, ¿quién es tu más picudo líder religioso? El Che Guevara está en la tumba, y Adolfo Hitler está en la tumba, y todos están en las tumbas. Pero este hombre llamado el Mesías, Jesús, resucitó. Y si él no hubiera resucitado, voy a repetir, ¿quién entonces? A ver, ¿qué hombre? Díganme ustedes, ¿qué hombre? ¿Quién es el que más te gusta? ¿Quién es tu líder? El héroe que más admiras. ¿Quién puede traernos esperanza? ¿Quién puede decirnos qué hay después de la muerte? Todos no son más que sueños y especulaciones que una señora, una luz grandota vio. ¿Quién sabe? A lo mejor estaba en marihuana. Yo no puedo creerle a esa señora, ¿verdad? No podemos creer, pero cuando Jesucristo nos deja todos los 66 libros de la Biblia, mostrándonos que estaba escrito con cientos de años de anticipación, que él iba a volver a vivir y que el Mesías, la más grande prueba de que él era el Mesías, era la resurrección, entonces nos damos cuenta que esta es la resurrección, el mensaje más glorioso que el mundo necesita recibir. Tú me puedes preguntar en esta mañana, ¿hay pruebas de la resurrección? Bueno, yo creo que fuiste al desayuno, ¿verdad? De diciembre. Se llamó las pruebas de la resurrección, o evidencias de la resurrección. Mira, hay evidencias históricas, hay evidencias antropológicas, hay evidencias geográficas, hay evidencias sociológicas, hay evidencias científicas de la resurrección de Jesucristo. Así que, por donde le busquemos, nada más en esta mañana, en noche para concluir, hoy estamos a 9 de febrero del año 2000. ¿Desde cuándo contamos esta fecha? Desde que Buda nació, ¿no? El Che Guevara, antes de Che y después de Che. ¿Así dice la historia? No, ¿verdad? Toma cualquier enciclopedia, cualquier libro de historia, y todas dicen AC, DC, antes y después de Cristo.
La resurrección de Cristo es tan absolutamente histórica que por eso se le llama el precursor y el divisor de la historia. Y es tan grande el impacto que causó al imperio más grande de todos los tiempos, el imperio romano, que precisamente ese imperio fue conquistado con este mensaje glorioso que estos seguidores de este hombre llamado el Mesías proclamaron en el mundo romano del siglo I. Y cambió y conquistó el mismo imperio romano, el mensaje glorioso de la resurrección. Si Jesucristo no hubiera resucitado, regresamos a 1 Corintios 15, no tendríamos, en primer lugar, ningún mensaje importante al mundo. Y los apóstoles fue el primer mensaje que proclamaron. Fue el primer mensaje que proclamaron. En segundo lugar, dice el versículo 14. En segundo lugar, nuestra fe no tendría ningún fundamento. Vana también nuestra fe. ¿Qué significa esto? La fe cristiana no es una fe basada en dogmas. Una de las cosas que yo recuerdo con más claridad de mi pasado, cuando, como todos nosotros éramos antes de ser cristianos, la mayoría religiosos, yo fui criado muy religioso. Mi abuelita era de misa diaria y a pellizcos, me acuerdo de niños nos llevaban a la iglesia, así y a pellizcos, ¿verdad? Y ustedes van a la iglesia. Mi papá era tan religioso que perteneció a la orden de San Francisco de Asís. Y se ponía mi papá un cordón alrededor, debajo de su traje, no importa lo que trajera, un cordón así debajo, y siempre nos hacían traer el escapulario. Porque si nos moríamos sin el escapulario, nos íbamos al infierno. Entonces, mi familia fue una familia muy religiosa. Y recuerdo cuando ya entré a los 12, 13 años de edad, después de ser educado toda la infancia en colegios lasallistas en el puerto de Acapulco, le pregunté a uno de los dirigentes de la religión que cuál era la razón de mi existencia, que por qué adorábamos a los santos, porque para esa época ya había comenzado a leer un poco escritos bíblicos que por ahí me habían encontrado, y yo quería tomar los hábitos ya sacerdotales, yo quería ser cura a los 13 años de edad. Entonces me mandaron al noviciado que se llama ahí en el seminario de Acapulco, y ahí estuve 8 meses en noviciado. Y recuerdo que una mañana me dijeron, quiero que sepas, Armando, que tú tienes que hacer votos en el 3er o 4 año de castidad. ¿Y qué es eso? Le pregunté al señor Me dijo, bueno, pues que no te puedes nunca casar. Dios quiere que nunca te cases porque vas a ser ahora de él. Y yo recuerdo que ahí salían en el seminario, había un jardín, y era la salida de la escuela de niñas así de una escuela, ¿verdad?, que estaban enfrente. Y pasaban 2 o 3 niñas que, ¿verdad?, que me gustaban mucho. Y comencé a tener una lucha, y a mí me gustan las mujeres. Comencé a decir, me gustan las niñas, y le mandé una carta, papá, estoy luchando tremendo porque me gustan las niñas y las veo, y hay una hasta con la que me quisiera casar. Entonces cuando fui con el cura y le dije eso, ¿verdad?, me dijo, es que no te pueden gustar las niñas, si acaso los hombres. Le escribió a mi papá al otro día, de la oreja me sacó. Fue inmediatamente, ¿verdad?, me dijo, tú no puedes seguir aquí en este lugar. De ese día en adelante, pues yo quedé muy, muy tocado por esto, y entonces me entré al otro extremo. Y a veces no existe Dios, y me hice ateo. Estos son puras patrañas, no contestaron mis respuestas, y siempre nos decían, es que tú tienes que creer esto porque lo tienes que creer a fuerza. Esto se llama dogmas. Y cuando venimos a la Biblia, nos damos cuenta que Dios nunca nos manda a hacer algo sin darnos las razones para que lo hagamos. Nunca. Nunca nos dice Dios, tú tienes que creer esto porque lo tienes que creer, sino que detrás de cada mandato de Dios hay sabiduría. Detrás de cada orden de Dios existe su propósito amoroso de beneficiar nuestras vidas y de darnos salud física, emocional y espiritual. Por ejemplo, cuando Dios les dice a los jóvenes, no tengan relaciones sexuales antes de casarse, no es porque Dios te quiera privar de un disfrute o de divertirte o que todos tus amigos lo hagan, es que Dios quiere protegerte y bendecir tu matrimonio futuro. Para que no llegues con enfermedades venéreas al matrimonio, para que no llegues con SIDA al matrimonio,
para que le seas fiel a tu esposo y no estés casada y ya le antes echando los perros hasta el lechero que va a tu casa al carnicero. ¿Por qué? Porque antes de casarte tuviste 8 o 10 novios y te acostaste con 7 o 4, o 10 o 15. Entonces Dios tiene razones para decirnos lo que nos dice. Dios nos ama. ¿Cómo no nos va a amar si nos dio a su Hijo Jesucristo? La Biblia dice que las razones de Dios son sabiduría y en su luz veremos la luz y luz está sembrada para el justo. Entonces todo lo que Dios nos dice es porque nos ama. Porque Él sabe que en la obediencia está la vida. Dame entendimiento y viviré, le dice David a Dios. Entonces, si no hubiera resurrección, todo sería una fe ciega. ¿En qué crees tú? Le pedís a una persona en lo que me enseñaron. A ver, vamos con el que te enseñaron. ¿Y usted qué cree en lo que me enseñaron? ¿Y usted qué cree en lo que me enseñaron? Y eso se llama la fe del carbonero. Es como la persona que le dijeron, oye, ¿por qué cuando tú cocinas en esa olla cuadrada? Si ahora son redondas las ollas, porque así me enseñó mamá. Oiga, señora, ¿por qué le enseñó a Pati a cocinar en una cuadrada? Porque así me enseñó mamá. Vamos con la abuela, y vemos que se heredó y se transfirió una tradición, y lo que se hace ahorita es porque mi madre, mi abuela, fue lo que me inculcaron. Pero yo nunca he descubierto que las ollas cuadradas ya no se usan, ahora son mejor las redondas. Entonces estoy aferrado a una cosa y no quiero romper esa tradición simplemente porque creo que si la rompo, ofendo a mi familia. Cuando no necesariamente lo que enseñó mi familia fue lo correcto. Dice en primera de Pedro que nosotros fuimos redimidos de la vana enseñanzas de nuestros padres. Entonces, mi padre me transmitió sinceramente lo que él creyó que era lo mejor, una religión. Sin embargo, yo tengo la responsabilidad de poder escoger y a investigar si lo que mis padres me enseñaron es lo correcto. Porque yo no quiero transmitirles a mis hijos, si mis padres no tuvieron la oportunidad, como yo la tengo ahora de conocer la Biblia, no les quiero transmitir a mis hijos una mentira que mis padres me transfirieron a mí. Pues si mis padres se equivocaron, Dios los va a juzgar, pero ellos nunca tuvieron la oportunidad de leer la Biblia como la leí Dios. Entonces, ahora tú eres responsable de que tus hijos conozcan la verdad. Y si tú no les transmites a tus hijos dogmas, tú tienes que ir a misa porque tienes que ir si no te cuareo. Y tienes que estar en la escuela dominical porque si no, no te doy premio. Y de castigo te memorizas el Salmo 119. Que por cierto es el más largo de toda la Biblia, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? ¿Qué le estás transmitiendo a tu hijo? Dogmas. Le estás transmitiendo una fe ciega. Lo estás haciendo religioso. Y cuando tu hijo llega a los 13, 14 años de edad, va a odiar la iglesia. Porque nunca le enseñaste que el cristianismo no es eso. El cristianismo es una relación personal, vida, dinámica, orgánica con el Hijo de Dios. Entonces, a nuestros hijos no les enseñamos eso. A nuestros hijos les enseñamos a que en las mañanas busquen a Dios. Mira, ponte rodillitas, Pepito, y inclina tu corazón y comienza a pedirle a Dios y descubre tú, Pepito. No porque yo te lo mande. Descubre tú que Jesús vive. Descubre el placer que se encuentra en decirle a un amiguito tuyo en la escuela que Jesucristo murió por sus pecados. Y la dicha que se tiene cuando alguien viene a Cristo y nosotros guiamos a esa persona a la cruz del Calvario. En tercer lugar, si Cristo no hubiera resucitado, versículo 15, somos hallados falsos testigos de Dios. Los apóstoles hubieran sido falsos testigos. Todo su mensaje, todos esos cientos de mártires en el Coliseo romano que dieron su vida, echados a los leones, fue en vano. Sufrieron en vano el martirio y la persecución. Dice segunda de Timoteo 1, del 8 al 2. Le dice Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 1, del 8 al 12, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición
de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, porque estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Nos damos cuenta que el carácter de Timoteo era un muchacho débil, temeroso, tímido, y Pablo dice, mira, un cristiano no puede ser así. Un cristiano puede ser, un cristiano no puede estar aquí, no vergüenza, tú tienes que cambiarte. El espíritu de Dios no es un espíritu de cobardía. No es un espíritu de cobardía. Es un espíritu de poder y de amor. Para que no nos dé vergüenza nunca. No importa ante quién estemos. Que llegaron tus cuñados, y llegó el doctor, y llegó el licenciado, y llegó esto y el otro, y los amigos y los políticos, donde estés, no te dé vergüenza de hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque esa gente necesita desesperadamente estas buenas noticias. Que Jesús quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Cuántas veces a la semana das tu testimonio de Cristo? Escucha esto. Si ustedes no hablan de Cristo, si ustedes se avergüenzan de Cristo, la gracia de Dios está siendo en vano en tu vida. Porque la gracia de Dios nos fue dada para que nosotros hablásemos de la esperanza que Dios ha traído a nuestra vida mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. En cuarto lugar, 1 Corintios 15, 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. En cuarto lugar, los muertos no resucitarían. Todo el mundo se va a quedar ahí, en la tumba. La única garantía que tú y yo tenemos de que vamos a volver a vivir es que alguien ya volvió de la otra vida, ¿verdad? O sea, si Cristo no había resucitado, entonces no hay nadie más ha resucitado en la vida. No tendríamos ninguna garantía de volver a vivir, y la Biblia está llena por todos lados. Desde Daniel 12, versículo 2 al 3, he aquí los que duermen serán despertados del polvo, unos para resurrección eterna, otros para resurrección de condenación. Juan capítulo 11, yo soy la resurrección de la vida, el que cree en mí no volverá a morir, sino que tendrá la vida eterna. Jesús dijo, yo soy la vida, el camino y la verdad. Juan capítulo 10, a mí nadie me quita la vida, dice Jesús. Yo estoy poniendo mi vida de una ofrenda voluntaria. Así como las ofrendas en el Antiguo Testamento tenían que ser de corazón, voluntarias, Jesús se ofrece al Padre. El Padre recibe a su Hijo porque su Hijo vive una vida perfecta. Basado en la perfección de la vida de su Hijo, el Padre recibe ese sacrificio y acepta el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Si esto no fuera así, entonces los muertos no resucitarían. En quinto lugar, versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Viviríamos, en quinto lugar, aún en nuestros pecados. Es la resurrección de Cristo lo que ha garantizado que todo lo que hiciste, todo lo que yo hice antes de recibir a Cristo, ha quedado lavado y sepultado con su sangre preciosa. Hermanos, que usted no sabe que a mí me decían el tigre de Santa Julia. Maté a 75 personas. No, el mocharejas es como el Mickey Mouse comparado conmigo, hermano. Yo sí era malo, no que, ¿sabes una cosa? Que había un hombre junto a la cruz que fue el más malo de todos, yo me imagino. Y ese hombre estaba acusado de perjurio, asesinato, secuestro, bueno, ¿verdad? Todos los crímenes habidos y por haber. Y Jesús se voltea y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. A pesar de todas las maldades que su vida había hecho, gracias no a sus méritos, él no merecía más que lo castigaran y que se fuera al infierno.
Pero sin embargo Jesús le dijo y le dio palabras de vida y de esperanza. Quiero decirte que por haber creído en mí, cuando tú mueras ahorita en segundos, vamos a volver a vernos y nos vamos a ver en el paraíso. La palabra paraíso significa en el griego lugar de descanso. Nos vamos a ver en un lugar donde vamos a descansar. En sexto lugar, versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. En sexto lugar, los que murieron antes de Cristo ya no existen. ¿Cuál fue entonces su esperanza? ¿Por qué se aventaron a los leones? ¿Por qué dejaron que los mataran quemados? ¿Por qué Policarpo, el mártir del primer siglo, finales del segundo, lo iban a quemar, lo amarraron a una estaca Policarpo? Y se acercó el soldado y le dijo a Policarpo, oye Policarpo, niega a ese tal Jesús, que tal vez es un mentiroso, y acepta que el César es el Señor. Y Policarpo contestó, yo he servido a mi Dios y a mi Jesús 85 años, ¿cómo habría de negarle a la hora de la muerte, cuando sé que las flamas quemarán mis carnes y en menos de un minuto estaré en su presencia por toda la eternidad? Todas esas personas que entregaron sus vidas las desperdiciaron si Cristo no resucitó. Y finalmente, dice el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En séptimo lugar, seríamos dignos de lástima de todos los hombres. ¿Por qué? Porque desperdiciamos nuestra vida. Mientras unos agarraban la jarra, nosotros aquí orando. Mientras uno andaba con 3 y 4 amantes, nosotros nomás con una esposita. Mientras el otro robaba y político y acabó con todo, nosotros aquí conformándonos con un salario, etcétera, etcétera. Entonces seríamos dignos y al final ellos se burlarían de nosotros, ya ves, se perdieron lo mejor de la vida. Pero sin embargo nosotros sabemos que no es verdad así. Dice el Salmo 37, no tengas envidia de los impíos y de los que prosperan en su camino, porque serán cortados como la hierba y como la hierba verde se secará. Mas tú confía en Jehová, haz el bien y habitarás esta tierra y te apacentarás de la verdad. Guarda silencio ante Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. No te llenes de ira, no te llenes de envidia. Algún día los justos verán su recompensa. Hermanos amados en Jesucristo, si nosotros tenemos esta esperanza, dice 1 Juan 3, del 2 al 3, entonces nos purificaremos, así como Él también es puro. ¿Es tu vida cada día más santa? ¿Estás tú consciente que hoy en la noche podrías morir? ¿Estás tú consciente? Cada vez que vengo aquí a Toluca, de mis viajes a México, casi todas las noches, accidentes y accidentes en esta carretera. Y casi siempre todos son muertos. Se levantan, se rasuraron, salen a la carretera y no saben que un camión que sale, una vaca, siempre hay algo inesperado. Pero ninguno de nosotros sabemos en qué momento vamos a morir. Y si cuando venga el momento de tu muerte, la gracia de Dios fue en vano contigo. Si cuando Jesús venga tal vez hoy en la noche o mañana, Él te preguntará, ¿a quién, hijo mío? ¿A quién, hija mía, le hablaste de mí? ¿Cuántas veces tuviste el valor de predicar estas buenas noticias a tu familia, a tus amigos en el trabajo? ¿Qué santo, qué santa viviste para mí? Y sabes una cosa, que no tendremos oportunidad de arrepentimiento en ese momento. Porque de ahí en adelante Dios dirá, traigan los libros. Abramos los libros y todos seremos juzgados conforme a nuestras obras. Y ahí todas las cosas que hiciste o que dejaste de hacer por aquel que dio su vida por ti en una cruz, será lo que determine tus recompensas o tus castigos en la eternidad. Oremos. Señor, te damos gracias por la esperanza de volver a vivir algún día.
Porque aunque nuestro cuerpo cada día se deshace y cada día envejece, nuestro interior, en contraste con lo de afuera, se va renovando día a día. Oh Dios, gracias porque podemos llegar a los 80 años de edad con energía para predicar. Podemos llegar a los 85 años con una mente lúcida, fresca, porque tu palabra habita en nosotros. Te damos gracias porque aunque nuestro cuerpo no podamos arrastrarlo algún día, el interior, sin embargo, arde de amor por ti. Te damos gracias, Señor, porque has traído a nuestra vida esperanza. Y esta esperanza es volver a vivir. Cuando en aquel día nuestras lágrimas sean secadas para siempre, ya no habrá muerte, ni enfermedades, ni dolor. Las lágrimas no serán secadas, porque todo pasará. He aquí, dice el Señor, hago todas las cosas nuevas. Mientras este día glorioso se acerca a nuestra vida, vivamos para Él. Ganemos las almas. Empleemos todo lo que tenemos, vida, salud, tiempo, dinero, en el reino de Dios, donde el orín y la polilla no pueden corromper. No nos hagamos tesoros en la tierra, sino en aquel glorioso reino que está preparado para todos aquellos que han vivido para el Hijo de Dios, en quien oramos, alabamos y bendecimos en esta noche por su muerte y resurrección, el Señor Jesús. Amén.